Bueno, estamos ahora en este bloque, La Caja Negra, un caso bien particular que afecta incluso a ministros de la Corte Suprema de Justicia, un empresario que llegó a ser imputado supuestamente por producción de documentos no auténticos. Después el Ministerio Público determinó vía peritos de que tal cosa no ocurrió. Sin embargo, este proceso continúa y acá están los abogados y el empresario que nos va a contar en detalle de qué se trata de eso. Está el empresario Marcelo Dem. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, gracias por el espacio. Estoy muy agradecido, realmente es muy importante poder contar en detalle a la audiencia. La idea es que esto se haga público. Realmente no es algo que me guste mucho la exposición, pero dada la situación en la cual nos encontramos, que es una persecución comercial en la cual están utilizando la justicia como instrumento para conseguir sus fines, entonces nos encontramos en una situación de indefensión en donde no sabemos básicamente qué hacer. Entonces la idea surgió hacer público todo esto y estoy acá con mis abogados justamente para que puedan explicar mejor. ¿Por qué hablamos, doctor Ricardo Gayol, uno de los abogados? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. ¿Por qué hablamos de persecución empresarial? Primero porque mi cliente hace 3 años consecutivamente es el mejor exportador de chía al Paraguay, premiado en el Paraguay. Sin embargo, la empresa que está detrás de todo esto, que es Gotemburgo y que está querellando con los señores Adam Henao, Paulinelli, Lorenzati, todos ellos, Takahashi, y todos estos están en empresas que son competencia de él. Y como él tiene una porción muy grande del mercado, quieren eliminarlo a cualquier precio. A ese fin han usado la justicia. Ellos eran socios desde el 2011 en una empresa que se llamaba EDB Import Export. Luego se convierte en Latin Farmer. Y hasta 2016 eran excelentes amigos, todo. Y en 2016 esta gente empieza a abrir las otras empresas para hacer competencia a Latin Farmer y sacarla del mercado a Latin Farmer y dejarla en statu quo, como lo hicieron. Para eso utilizaron unos documentos y utilizaron a un mismo fiscal para abrir 3 causas. ¿Quién es el fiscal? El fiscal Alcides Corbalán. En una de esas causas nosotros le recusamos, vino la fiscal Estela Mariscano y realiza una imputación falsa. Me presento a la audiencia, presento el incidente de nulidad del acta de imputación, la jueza Lizzy Sánchez hace lugar a la nulidad del acta de imputación, el fiscal Nelson Ruiz se allana a él porque vio que los documentos demostraron de que a él le acusaban de que había hecho una denuncia donde él no firma la denuncia. Es decir, caía de maduro de que no era él el titular que se le podía imputar. No había sido tampoco el proceso anterior declarado ni falso ni temerario, que es una condición para poder perseguir como denuncia falsa, que tampoco había sucedido. Él no era el presidente de la empresa, él era un simple miembro, ni siquiera titular, era un suplente. Y en ningún momento él realizó ni era representante legal de la empresa para firmar. ¿Por qué? Porque la denuncia la hace un abogado en forma de la empresa, pero sin ni siquiera una autorización ni nada por el estilo, sino que lo hace de mutuo propio porque salió una pericia donde demostraba, una pericia interna que demostraba que había unas situaciones que había que investigar. ¿Esa pericia es de la Fiscalía? No, esa pericia era una pericia de parte, una pericia que se hace a través de una auditoría. Ese auditor demostró que había un montón de irregularidades y presuntamente había producido unos perjuicios porque ellos habían abierto empresas, ¿no es cierto?, que le hacían la misma competencia y eso no estaba permitido, ¿no? Doctor Carlos Gaona, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Jorge. ¿Esto por qué llega a la Corte? ¿Cómo? ¿Esto ya llegó a la Corte? Sí, claro que llegó. Nosotros, como defensa, interpusimos la acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Porque como abrieron varias denuncias, una causa por producción de documentos, luego otra por lesión de confianza y apropiación, con los mismos hechos, los mismos sujetos, pero en diferentes fiscalías, ¿verdad? Entonces nosotros planteamos una acumulación para que justamente la Corte resuelva quién es el juez competente para resolver o para decir quién es el competente. Y existen hasta ahora la audiencia para juicio oral, que está en una etapa de juicio oral y otra está en garantías en el juzgado en la etapa preliminar. Nosotros pedimos que la Corte resuelva la acumulación para saber quién de los dos jueces es competente. Y la Corte aceptó, o sea, que hay una admisibilidad de la Corte donde acepta
el estudio, o sea, está en estudio esa acción. Lo que lo grave del caso es que se contradice otra vez la Corte porque quiere llevar adelante un juicio oral y público por un lado y por otro lado una audiencia preliminar, cuando nosotros pedimos la acumulación de esas causas y está en estudio. O sea, para entender un poco, hay dos causas que va por dos niveles distintos. Así mismo. Sin embargo, la presunción del hecho punible es el mismo caso. Es el mismo hecho. Son El los mismo mismos hecho, hechos, pero el mismo hecho. Y la misma empresa, contra la misma persona. Pero cambia la figura jurídica. En una es... En una es lesión de confianza ¿Y en la otra? Es producción de documentos no auténticos. Y el fiscal acusador es el mismo en todas las causas. ¿Y qué decías de esto, Marcelo? Es una locura porque el mismo fiscal me termina acusando en las tres causas, en diferentes épocas. Siempre esta gente, el estudio Beconi, hace de que caiga de casualidad siempre con el mismo fiscal. Imagínense la fuerza que también tienen para hacer eso. Siempre nos están empujando para el oral. No respetan los procesos legales. Nosotros el martes 3 de diciembre recusamos al tribunal de sentencia. Eso se fue a apelación. En apelación, sin que quede el tribunal de apelación integrado, sin que nos notifiquen, ellos ya rechazaron nuestra recusación de manera improcedente, no respetando nada de lo que dice la ley. Eso volvió otra vez al lunes 9 para el oral. El martes 13 nosotros tuvimos de vuelta, iba a abrir el oral, nosotros otra vez recusamos, mandamos a la Corte. La Corte nos notifica del conjuez, no de la integración del tribunal, y la ley te permite 3 días hábiles para operar. Este viernes pasado fue el día 1, ayer fue el día 2, y Martínez Simón, que es uno de los ministros de la Corte, salió favoreciéndole al estudio jurídico Beconi, es amigo del dueño del estudio jurídico Beconi, Fernando Beconi, y Martínez Simón termina favoreciendo a ellos. Acá el doctor Gallo va a poder explicar mejor, no respetando los procesos. Esto pasó en el día de ayer. Ellos no podían resolver nuestra recusación porque tenía primero que cumplirse un plazo de 3 días hábiles, y ellos en el día 2 ya terminan rechazando nuestra recusación. Y no solamente eso, nosotros los recusamos a Martínez Simón y a la ministra Llanes. Carolina Llanes. Sí, Martínez Simón por la amistad que tiene con el dueño del estudio jurídico Beconi, que ya todos saben y son compañeros de cátedra en la Universidad Nacional. ¿Esta foto qué es? Ahí se los puede ver a ellos. otra. En la anterior se puede ver, Fernando Beconi era el segundo de la izquierda, ellos recibiendo premiaciones. El segundo de la izquierda es Fernando Beconi y el último de la derecha es Martínez Simón, el ministro. Él se tendría que haber retirado en forma automática por la amistad que tiene. No lo hizo. Por decoro, tengo entendido que se llama, no lo hizo, no solo que no lo hizo, sino que nosotros lo recusamos en el día de ayer, a él y a la ministra Llanes, porque... ¿Llanes por qué? Entiendo lo de Martínez Simón. Porque ¿Por qué? Los abogados Gayol y Gaona me representan a mí, pero el doctor Sosa Vareiro le representa a mi hermano. Mi hermano era socio mío en la empresa, ellos nos imputan a los dos, y Sosa Vareiro ha tenido problemas en los meses pasados con la ministra Llanes, fue público en muchos diarios. Nosotros demostramos con las pruebas periodísticas una enemistad que existe entre la ministra Llanes y el doctor Sosa Vareiro, que es el abogado de mi hermano, y la amistad que tiene Simón con Beconi. Ellos encajonaron nuestra recusación, también presentamos una aclaratoria de nulidad que también la encajonaron, y no respetando los plazos de los 3 días, un día antes ellos ya rechazan nuestra recusación, envían una providencia para que se haga otra vez el oral, en menos de 1 hora ya va a estadística, de estadística ya baja, ya estaba el expediente en sentencia, y al otro día ya me notifican en 24 horas que tengo el oral. Lo de Martínez Simón me sorprende, lo de Carolina Llanes no, porque, lo digo sin problema, porque esta señora es muy emocional. Yo recuerdo que lo habíamos invitado a programas que acá en el canal nunca aceptó, porque nosotros habíamos cuestionado en su momento el proceso, la terna. Entonces eso nunca como que no nos perdonó. Entonces, el doctor Sosa es lo que le presentó una nota. En el Congreso presentó la nota para que la terna se anule. Y por eso el doctor Sosa Vareiro le recusa a la ministra Carolina Llanes y ella ni siquiera resuelve. Tenemos todas las pruebas, ahí trajimos copia de todo. Y no solo eso, sino que ellos resuelven un día antes del vencimiento del plazo. O sea, ni siquiera los plazos respetan. No respetan los plazos, y él no podría haber resuelto una recusación cuando nosotros lo estamos recusando. Es que primero tienen que resolver las 2 recusaciones, después tienen que resolver una aclaratoria de nulidad, y después en todo caso tienen que resolver la recusación que nosotros hicimos. Qué raro, ¿no? Porque independientemente, que yo lo digo, en su momento había cuestionado la terna que integró, como le designaba la doctora Carolina Llanes, convengamos que a nivel de la sociedad se generó una expectativa muy positiva, favorable, en torno a los nuevos que se incorporaron a la Corte Suprema de Justicia, en este caso el doctor Martínez Simón, y también
supuesto, en su momento la doctora Carolina Llanes. Por eso me sorprende esto que están diciendo. A nosotros también nos sorprende y sobre todo más sorprendidos estamos porque él se tenía que haber inhibido de entrada, porque son amigos públicos y notorios. Los dos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy amigo, honestamente soy muy amigo con el doctor Benítez Riera y él inmediatamente se inhibió en la causa. Inmediatamente, es decir, no esperó que yo por la razón de amistad o cualquier cosa se sospeche de él siquiera. Sin embargo, Martínez Simón no solamente resuelve, encajona la recusación. Y eso es grave. Para nosotros es una situación muy grave porque en este momento nos encontramos en total indefensión. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 2 ministros de la Corte que están jugando en contra nuestra. Yo digo, ya recurrieron a la última instancia. Claro, ¿verdad? es lógico. Ya tuvieron esto, según el relato de ustedes, entre paréntesis, siempre hago la salvedad, todas las personas mencionadas, aludidas, tienen la oportunidad del derecho a réplica. Pero por todo el relato que ustedes hacen, ya tuvieron problemas con fiscales, claro. Y ya pasaron todas las instancias, llegan donde se supone que hay garantías y se encuentran con esta realidad. Claro, y no es solamente eso. Yo te quiero decir nomás lo siguiente. Para verla falta un botón, ¿no es cierto? Es muy importante establecer que el motivo con que rechazan la Corte Suprema de Justicia dice que ellos no son competentes para resolver en apelación porque dicen que la recusación no es una resolución originaria del Tribunal de Apelación, cuando realmente el Código Procesal Penal técnicamente autoriza a apelar las cosas que causan gravedad irreparable, sobre todo que un juez esté resolviendo sobre su competencia y que está siendo discutida, ¿no es cierto? Y dice, a mí no me importa lo que se discuta, pero ellos dicen que lo que emiten, que dice que no es originaria porque ya hay una resolución anterior, dice, del tribunal que ya resolvió, y es mentira. Están mintiendo. ¿Por qué? Porque lo que hace el tribunal cuando uno recusa remite un informe al superior, no una resolución jurisdiccional. Entonces, hasta eso están mintiendo. Es decir, fue burda el rechazo. Para entender también y para que la audiencia, desde el punto de partida, ¿qué es lo que supuestamente Marcelo, vos y tu hermano fraguaron o falsificaron, adulteraron? ¿Qué exactamente? En el 2011 nos asociamos a una empresa que se llama BID, no me acuerdo ni el nombre. Lo que hicimos fue en el 2011 hicimos un acta y cambiamos la denominación, la razón social, y se pasó a llamarse Latin Farmer, que sería productores latinos. Íbamos a exportar maní en sociedad. 2011 y 2012 yo estuve como presidente en esa sociedad anónima. El socio era un socio panameño y tenía un representante legal argentino. Bueno, 2011 y 2012 bajo mi presidencia, un acta, ellos me acusan de que se hizo una producción de documentos no auténticos en un acta en el 2011 y una en el 2012. ¿Qué dice esa acta? En la de 2011 se cambió la razón social, nada más, no hubo un perjuicio patrimonial. En el 2012 hubo integración de capital, no solo que no hubo un perjuicio patrimonial, sino que hubo un beneficio para ellos, que hasta el día de hoy lo están utilizando. 2013, el panameño pone un representante legal, Yoshi Takahashi, un japonés de su confianza. Yo salí de la presidencia. 2013, 2014, 2015, 2016, estuvo como presidente el Takahashi. Hasta el 2016 que nos terminamos peleando porque nosotros investigamos y nos dimos cuenta que ellos habían abierto 2 empresas paralelas, estaban debilitando Latin Farmer, fortaleciendo a sus 2 empresas, ahí radica la pelea. Hasta el 2016 ellos siguieron usando esas 2 actas que dicen que son falsas, no solo hasta el 2016, sino que hasta el día de hoy. Y repito, se hizo una pericia donde se demostró que yo no hice esa firma y si la hubiera hecho, que ya se demostró que yo no hice esa firma, no ocasionó un perjuicio, sino que ocasionó un beneficio para las partes y ellos lo siguen usando. Entonces, por un lado, me imputan en donde dicen esos documentos son falsos, pero por otro lado, están usando hasta el día de hoy, homologando hasta el día de hoy esos documentos. Que ellos denunciaron que entonces, para ellos son falsos, pero al revés no es falso. ¿Qué elementos valoró el Ministerio Público para sostener la imputación, doctor? Es decir, la valoración no es racional. Porque decir que un documento, según el Código Civil, se convalida, ¿no es cierto? Porque se publica eso. Es decir, toma estado público. Entonces, una vez que toma estado público, todo el mundo se entera. Y ellos también se enteraron. Es decir, la pelea hace que ellos fabriquen todo esto y maquillen para que todo esto se convierta en un hecho punible. Pero el problema que radica es que ellos, a pesar de conocer que eran falsos, supuestamente eran falsos esos documentos, ellos utilizaron todo. En el 2012 supuestamente se hizo todos esos documentos. Sin embargo, en el 2013 ellos tienen
presentan las acciones aumentadas, ¿no es cierto? Integración de La capital. integración de capital aumentado y ejercen el derecho al voto preferencial que le daba el nuevo estatuto para que solamente ellos nombren los administradores. Es decir, ¿de qué perjuicio o de qué engaño yo te hice a vos? Porque se tiene que hacer un documento para engañar en las relaciones jurídicas. ¿Que yo te voy a engañar a vos en las relaciones jurídicas? Si vos estás usando y estás aprovechándote de ese Pero documento. el Ministerio Público, una cuestión de preguntar recién, usted me Sí. dijo, se hizo la pericia, pero de una de las partes. Sí. ¿Acaso en esto, para sostener la imputación, el Ministerio Público no tuvo que haber hecho del documento para sostener su imputación de que supuestamente un documento de contenido no auténtico? La lógica te dice que hubiese hecho también una pericia, pero de parte del Ministerio Público. No Hizo se el hizo. ministro. El Ministerio ¿Y qué Público dice? hizo. Y dice que él no hizo. ¿Y entonces de qué Es estamos que hablando? existe. Pero ahora ya no me acusan de la producción, me acusan del uso. Que yo usé esas actas bajo mi presidencia. A Pero sabiendas. a sabiendas, supuestamente. Pero ellos también la usaron. Sí. En los años siguientes, Y hasta el hasta día de ahora. hoy, inclusive en los poderes que utilizan, Para las están demandas. utilizando, inclusive los poderes que utilizan sus abogados para la defensa, están utilizando de alguna manera, están homologando. Y en la del 2012, en donde supuestamente que dicen que es falso, ellos integraron capital ahí y ellos pasaron a tener un voto Una más, preferencia. una preferencia. Ellos eran los accionistas de la clase E y con mi hermano éramos los accionistas de la clase E. No, ellos eran, eran ellos eran los A y nosotros los B. Y los A pasaron a tener un voto más en directorio. Entonces, ellos salieron muy beneficiados con esas actas y esas asambleas Esas que dicen muestras. que son falsas, que las siguieron usando hasta el día de hoy. Al revés, en mi caso son falsas y cuando ellos las usan no son falsas. Entonces, es muy... ¿Por qué se pelearon con los panameños? Porque, Con el panameño. porque crearon dos empresas Son paralelas del mismo rubro para debilitar en la que teníamos sociedad. Él empezó a llevar el stock que teníamos de mercadería, el Takahashi, que era el presidente, hizo figurar que la mercadería estaba en mal estado y la vendía localmente, supuestamente, a un precio muy inferior, generando grandes pérdidas, pero se la vendía a una empresa de electrodomésticos en donde él otra vez manipulaba para que le venda otra vez a su empresa nueva. Todo hacían para debilitar al Latin Farmer. Ahí es donde nosotros nos enteramos que ellos habían creado dos empresas. Ten en cuenta que nosotros éramos una empresa con fines de exportación, no de venta local. 100% exportadora. ¿Qué hacían también? Recibían auditorías externas de certificadoras internacionales de inocuidad de alimentos y certificaciones orgánicas, certificadoras del exterior, que las recibían en la planta industrial de Latin Farmer, pero le cambiaban el cartel y le ponían el nombre de sus empresas nuevas y usaban la trazabilidad, los documentos, los empleados, todo el know-how que teníamos nosotros, lo utilizaban con las empresas nuevas para poder certificarse y ahorrarse años en el mercado de trabajo. ¿Y de parte de ustedes hicieron una denuncia en contra del ex socio del panameño? Sí, nosotros hicimos una denuncia. Es la decir, fiscal... no lo hiciste vos personalmente, lo hizo la empresa. Sí. Lo hizo la empresa, pero lo hizo el representante legal que era un abogado. ¿no? Realmente el auditor interno, El auditor. ahí en donde el auditor interno descubre de que había movimientos que llamaban la atención. Entonces, a raíz de esa auditoría, el abogado hace la denuncia. En donde yo ya no era presidente en esa Ni empresa, yo no representante era representante legal, yo no era presidente, yo era director suplente. Después de toda esta exposición que hacen ustedes, concluimos en que en una situación de indefensión por parte de una persona que reclama sus derechos, yo inclusive, como no tengo la otra parte, no quiero hacer un juicio de valor, tampoco creo que en este caso me corresponde, pero sí me llama la atención, insisto en este punto, en el comportamiento de estos dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, cuando que, sin hacer la valoración final, yo creo que hay elementos que sostienen, que ameritan, que tanto Martínez Simón se tuvo que haber apartado, y el caso, por De lo que Carolina. expone de Carolina Llanes también, por el caso Sosa Vareiro, que es abogado de su hermano, que plantea exactamente lo mismo, ¿verdad? Claro. Exactamente. Yo celebro la celeridad en este caso de la Corte, porque sinceramente sin precedentes fue la celeridad. Pero en este caso, ojalá se le aplique a todos los justiciables de este Paraguay, o sea, a los sometidos a proceso. Pero en este caso fue selectiva la expedición de la Corte Suprema de Justicia. En 2 días hábiles. ¿Y cuál es la presunción, digamos? ¿Por qué? Por la influencia, usted mencionó, no recuerdo el nombre del estudio jurídico. Beconi. Este estudio jurídico, muy importante resaltar que es un estudio jurídico muy conocido. Ustedes pueden investigar en internet, varios diarios locales han estado publicando en los últimos meses de ellos. Según las publicaciones de los diarios ABC y otros, ellos son investigados por el caso de los Panama Papers y también ellos fueron los que abrieron varias offshore a la diputada Tarragó. Ellos son investigados también por el FBI, por Interpol y por otros. Según las publicaciones van a poder encontrar. Estudio jurídico. Es el mismo estudio jurídico. Y que también estuvieron con Zaguier. Luis Zaguier Blanco. Zaguier Blanco también le abrieron la offshore. Sí, ellos le abrieron la offshore. Es el mismo estudio jurídico, para que podamos también mirar con qué vara estamos de contrarios, por así llamarlo. Esta es la misma gente.
¿Ustedes llegaron a denunciar a los fiscales? Yo le recusé al fiscal Corbalán en el caso de la denuncia falsa y ahí presenté yo ante la imputación de Estela Mariscano, presenté el incidente de nulidad y se hizo lugar porque el Ministerio Público se allanó a la nulidad porque era evidente, porque se imagina, una falsa denuncia tiene que firmar el denunciante, ¿no es cierto? Y no había ni siquiera eso. Se allanó el Ministerio Público y hoy en día ese estudio jurídico, sin ser parte, sin tener la calidad de víctima, le denunció ante el jurado de enjuiciamiento a la jueza Lizy Teresita Sánchez y al fiscal que se allanó. ¿Se imaginan un poco cómo quieren usar otra vez una presión política? Sin embargo, el doctor Baqueta se ha comportado excelentemente y ha pedido enseguida el expediente para ver si lo que yo planteé era falso o no era falso, lo que se allanó el fiscal. Y es todo falso. ¿Y cuál es la situación de Estela Mariscano? Y ella está denunciada en varias causas por mal desempeño de funciones. ¿Qué es lo que, para ir redondeando, qué es lo que ahora, a partir de esta exposición, acá el señor Marcelo dice, no me gusta hacer en público esto, aparecer, pero ante una situación extrema te ves obligado a hacerlo, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperas después de todo esto? Espero que los jueces y los ministros, a partir de ahora, que saben que esto es una causa pública, que va a haber mucha gente mirando el avance de todo esto, espero que se cuiden más, que piensen más lo que van a hacer, que no se expongan como se están exponiendo, porque si alguien se pone a analizar esos documentos, van a encontrar claramente todo lo que ellos están haciendo. Saltan todos los procesos, no están respetando nada. Lo nuestro encajona, lo de ellos aceleran. Es increíble. A nosotros nos rechazan sin fundamento y los fundamentos no tienen sentido, favorecen a sus amigos. Entonces, la idea con todo esto, que dejen de hacer eso. Yo quiero que se haga justicia. Si puede venir algún ente, alguien a intervenir, es que eso es lo que estoy buscando, que se pueda hacer justicia, que se respete la legítima defensa. No se me está respetando, y si eso me lo hacen a mí, que soy una persona pudiente, también con contacto, con fuerza, que puedo contactar y que puedo tener muchos abogados, y no estamos consiguiendo lograr ni empatar esta situación, estamos totalmente en desventaja, porque lo que nosotros presentamos, ellos te lo solucionan en 5 minutos. Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo. Vamos a hacer seguimiento a este tema. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Y lo único que estamos buscando es un poco de justicia, que es muy difícil en Paraguay, pero lo estamos buscando. Doctor Gaona, gracias por el tiempo. Gracias a usted, Jorge. Bueno, le reitero, las personas aludidas en este espacio, en este bloque, pueden hacer uso de su derecho a réplica sin ningún problema. Nosotros vamos a la pausa, ya venimos.